Ahora que ya realizamos nuestro proceso de diseño y conceptualización, vamos a pasar el programa para realizar nuestra animación. Primeramente debemos hacer un clic en Nueva composición y en la ventana Ajustes de composición cambiamos el nombre de la composición a logotipo. Utilizamos el ajuste predeterminado HDTV 1080-2997 y nos aseguramos que la proporción en píxeles se mantenga en píxeles cuadrados. También es importante verificar rápidamente que tenemos la velocidad de fotogramas exactamente como el ajuste predeterminado lo tiene en su nombre, y podemos cambiar la resolución dependiendo de los recursos que tenga el equipo. Una resolución completa requerirá una mayor cantidad de recursos, y si tenemos algún recurso limitado podríamos trabajar en una resolución a la mitad, tercio o un cuarto. La duración de esta composición será de 5 segundos. Y el fondo lo trabajaré blanco para asegurarme que tengo el mayor contraste si trabajo el logotipo en escala de grises, blanco y negro o a colores. Una vez configurada nuestra composición, hacemos un clic en aceptar. Es importante antes de iniciar que podamos guardar nuestro archivo. Vamos al menú Archivo, Guardar. Nos aseguramos de estar en la carpeta correcta y cambiaremos el nombre del proyecto, asegurándonos de mantener todo lo que se encuentra del punto hacia la derecha. El nombre lo cambiaré a Animación Logotipo. El formato de archivo debe de ser proyecto de Adobe After Effects. Y ahora hacemos un clic en Guardar. Para iniciar necesitamos importar nuestra referencia. Esta referencia puede ser una fotografía o puede ser una imagen escaneada. Para importar tenemos tres alternativas. Podemos hacerlo desde el menú Archivo, Importar archivo. Podemos también utilizar el método abreviado Comando I. Y también podemos hacerlo desde el panel Proyecto, haciendo doble clic en el área inferior donde no se encuentra ningún otro archivo. Al utilizar cualquiera de estos métodos de importación, nos abrirá la ventana de importación, que de manera predeterminada nos busca la carpeta en la que hemos guardado nuestro archivo. En esa carpeta previamente yo había colocado mi imagen boceto referencia. Y si hago un clic, podré ver las opciones en la parte inferior de esta ventana. No puedo cambiar el tipo de importación. Por el tipo de imagen que estoy importando, la única forma que la pueda interpretar el programa es como material de archivo. Y las siguientes dos opciones deben de estar deseleccionadas. No quiero con mi imagen crear una composición, la estaré utilizando como material de archivo, y tampoco quiero crear una secuencia PNG. Entonces me aseguraré que ambas opciones estén deseleccionadas. Ahora haremos un clic en Abrir y ya tendremos nuestra referencia colocada en el panel Proyecto. Para tener una mejor organización de todos los archivos que utilicemos o que vayamos generando durante el proceso, vamos a organizarlos en carpeta. En este caso crearé dos carpetas. La primera se llamará Composiciones para colocar todo este tipo de archivo y la segunda se llamará Referencias. Para crear una nueva carpeta tenemos que ir a la parte inferior del panel Proyectos y el segundo icono nos da la opción de crear una nueva carpeta. Si hacemos un clic, veremos que nos aparece una carpeta en la parte superior. Esta carpeta está en modo editable. En este momento podría colocar el nombre que necesito. Para esta primera carpeta utilizaré el nombre Composiciones. Y ahora crearé otra carpeta haciendo clic en el icono de la parte inferior del panel Proyecto
y esta carpeta la llamaré referencias. Ahora solo debo arrastrar a la carpeta que corresponda cada uno de los archivos. Arrastro la composición a la carpeta composiciones y mi boceto de referencia se colocará en la carpeta referencias. De esta forma ya tengo organizados mis archivos y a medida vaya añadiendo composiciones o importando otros recursos, deberé de ir organizando para saber exactamente dónde están los recursos cuando los necesite. Ahora colocaremos nuestra imagen de referencia en el área de capas. El área de capas se encuentra en el panel línea de tiempo y este se divide en dos partes importantes. La parte izquierda muestra todas las propiedades de las capas y la parte derecha muestra la duración de las capas en el tiempo que yo he definido. Para colocar nuestra imagen de referencia lo haremos arrastrándola desde el panel proyecto y llevándola hasta el área de propiedades de las capas. Una vez colocamos el mouse sobre esta área, vemos un signo más que nos indica que se añadirá esa imagen que tenemos en este momento arrastrada. Soltamos clic y ahora ya tenemos nuestra imagen colocada. Cada capa en el programa tiene propiedades y estas propiedades están ocultas dentro de una capa minimizada. Para esto debemos maximizar la capa y lo hacemos haciendo un clic en esta flecha que apunta en este momento a la derecha. Hago un clic y me mostrará todas las opciones que tengo de esa capa. En este caso y este material de archivo únicamente posee las opciones de transformar. Nuevamente hago clic en la flecha que apunta a la derecha en las opciones de transformar y ahora podré ver todas las transformaciones espaciales que me permiten mover este elemento y también personalizarlo. Como mi imagen se ha colocado a un tamaño del 100%, la propiedad escala me muestra ese porcentaje. Para poder editar la escala, tenemos que hacer clic en cualquiera de los porcentajes de la propiedad escala y sin soltarlo, mover a la izquierda para reducir y a la derecha para aumentar. Con mi imagen de referencia, una escala aproximada del 50% me funcionará para mantener el tamaño que necesito en la animación. En este punto no es importante que la imagen llegue de borde a borde o que cubra toda la composición, sino que lo importante es que lleguemos a tener un tamaño que nos permita trabajar cómodamente y que sea muy parecido a lo que necesitamos en nuestra pieza final. Como es una imagen de referencia, también cambiaré la opacidad. De manera predeterminada, todos los objetos importados poseen una opacidad del 100%. Así que editaré esta opacidad haciendo un clic sobre el porcentaje y ahora ingresaré el valor 50. Al presionar Enter, se aplicará esa nueva opacidad a mi objeto. Esas son las únicas dos propiedades que cambiaré de mi imagen de referencia. Así que cerraré la capa y me aseguraré de bloquearla justo abajo de donde tenemos el icono del candado, pero sobre la línea de la capa, en este recuadro más oscuro. Hago un clic y la capa queda bloqueada. De esta manera evitaré tener movimientos o acciones involuntarias que me editen la posición o la escala del elemento colocado. Si quiero editarla posteriormente, podría desbloquearla, pero lo más seguro es mantenerla bloqueada si nada más va a ser una imagen de referencia que queremos tener en el fondo. Ahora iniciaré con el trazado de mis elementos. Este logotipo básico ha sido creado con la forma elemental círculo.
También utilizaré en el programa la forma círculo o elipse para poderla crear. La herramienta elipse se encuentra en la barra de herramientas principal, agrupada dentro de la herramienta rectángulo. Y para poder cambiarla, debemos mantener presionada la herramienta rectángulo hasta que nos aparezca una ventana desplegable. Y esta ventana nos va a mostrar todas las herramientas que están relacionadas a las capas de forma. La herramienta rectángulo redondeado, elipse, polígono y herramienta estrella. La que seleccionaremos en este momento es la herramienta elipse. Una vez seleccionada la herramienta, se nos activarán las propiedades. Estas propiedades de la apariencia de la capa de forma están compuestas por dos partes. La primera es un texto en color azul y la segunda es el recuadro de color. Si hacemos un clic sobre el texto en azul, este es un enlace a una nueva ventana con las opciones de ese elemento, en este caso las opciones de relleno. Acá podremos seleccionar si queremos eliminar el relleno, si queremos un color sólido, un degradado lineal o un degradado radial, además de poder manipular sus modos de fusión y la opacidad con la que se aplique. Para el elemento que estamos trazando, utilizaré color sólido como relleno. Haré un clic en aceptar y siempre en el relleno, pero ahora sobre el color, si hago un clic, tendré la ventana color de relleno de forma. Acá podemos seleccionar cualquier color que queramos aplicar. Podemos utilizar códigos RGB y también código hexadecimal. También podremos con el gotero hacer un clic y tomar con este cuentagotas un color de cualquier parte de la interfaz o de la imagen. El color inicial que yo seleccionaré será un color gris y posteriormente aplicaremos una paleta cromática a nuestro logotipo. Hago un clic en aceptar y ahora ya puedo trazar mi forma. Como tengo un boceto que ha sido creado sobre papel milimetrado, tengo líneas guías que me permiten crear de una forma mucho más fácil mi objeto. Para crear un elipse podemos hacerlo desde la esquina superior izquierda o desde cualquiera de sus otras esquinas hacia el lado contrario. Y también podríamos crearlo desde el centro. Un elipse tiende a ser mucho más exacto si lo creamos desde el centro. Así que teniendo como referencia esta intersección que muestra la cuadrícula del papel milimetrado, colocaré ahí el mouse. Ahora presionaré clic y sin soltar arrastraré. Para que el trazado se haga desde el centro, también presionaré en este momento la tecla Command. Y ahora el trazado se mueve de la esquina superior izquierda al centro. Además, si nosotros estamos realizando este trazado, vamos a notar que se deforma y el elipse empieza a aparecer un óvalo en lugar de un círculo. Para poder tener una mayor precisión, a la tecla que tengo presionada le añadiré la tecla Shift. Y ahora no importa hacia dónde mueva el cursor, siempre tendré una escala proporcional de mi círculo. Utilizando las guías del papel milimetrado, haré que quede exactamente sobre esas líneas y luego soltaré el clic. Es importante que primero soltemos el clic antes de las teclas, porque si soltamos las teclas que tenemos presionado, volveremos a la configuración anterior. Entonces debemos de mantener presionadas las teclas, soltar clic y hasta que ya hemos liberado el clic, entonces podemos soltar ambos botones.
Este nuevo elemento que se ha creado posee un marco o cuadro delimitador y también posee un punto de ancla. El punto de ancla es el eje de la forma. Cuando nosotros movemos esta forma, el punto de ancla parece no importar dónde esté ubicado, porque estamos utilizando una transformación por posición. Pero si nosotros rotamos esta forma, vamos a ver que no rota sobre ella, sino que donde esté el punto de anclaje se convierte en el eje de rotación. Si roto la forma, notamos cómo el eje de rotación es exactamente el punto de anclaje. Por esto es importante que luego de crear una forma podamos centrar el punto de anclaje. Para esto se utiliza la herramienta de punto de ancla, que se encuentra exactamente a la par de la herramienta elipse. Esta herramienta, también llamada panorámica, se puede activar haciendo un clic sobre ella o utilizando el método abreviado al presionar la tecla Y en nuestro teclado. Haré un clic sobre la herramienta y esta no me permitirá mover absolutamente nada más en mi espacio de trabajo. Lo único que podré mover será el punto de ancla de esa forma. Puedo alejarlo si lo que quiero es que mi elemento tenga un eje de rotación mucho más amplio, o podría colocarlo dentro de la forma. Puede estar desalineado y siempre dentro del objeto que hemos trazado, o podría estar al centro. Para colocarlo perfectamente al centro, lo que hacemos es mantener presionada la tecla Command, ir a nuestra herramienta panorámica trasera o punto de anclaje en la barra de herramientas principal y presionarla con doble clic. Eso hará que nuestro punto de anclaje quede perfectamente centrado en nuestro objeto y nuestro elemento. Como cuando esta herramienta está seleccionada no me permite mover absolutamente nada, tengo que asegurarme de volver a activar la herramienta de selección. Lo puedo hacer desde la barra de herramientas principal o con el método abreviado V. Ahora que ya tenemos nuestro elemento colocado, notaremos que en la parte inferior aparece una capa que tiene toda la duración de mi composición. Además, se ha creado con el nombre capa de formas 1. Para poder organizarlas, cambiaré este nombre. Selecciono la capa con un clic, presiono Enter y ahora ingreso el nombre que deseo utilizar, en este caso elipse 1, y presiono Enter nuevamente. De esta forma ya puedo tener organizado y saber qué contiene esa capa. En el área de propiedades de la capa, ahora vemos que tenemos mayor cantidad de opciones en comparación a la imagen. Esto es porque hemos trazado una capa de forma directamente en el programa. Entonces podemos manipular su contenido, podemos añadir y manipular más opciones sobre su apariencia, y además de esto tenemos las opciones de transformación espacial que también teníamos en la imagen. Todas las propiedades dentro de la capa que poseen un cronómetro al lado izquierdo son propiedades que se pueden animar. Y esto nos permitirá crear la transformación que necesitemos para nuestro elemento. Antes de aplicar animación, voy a crear el resto de círculos. Pero como todos tienen el mismo tamaño, utilizaré el duplicado de capas para ahorrar tiempo. Minimizaré la capa elipse 1, hago un clic para seleccionarla y para duplicar una capa utilizo el método abreviado Command D. Este proceso me creará una nueva capa que tiene un número correlativo, mantiene el nombre y en este caso me ha añadido el número 2.
el objeto se ha pegado exactamente sobre el anterior. Entonces tendría que, con la herramienta de selección activada, moverlo hacia la nueva posición en la que la quiero colocar. Hago un clic y arrastro. Además, este elemento duplicado ha heredado exactamente el mismo color del anterior, pero en cualquier momento podemos editarlo. Si vamos a la parte superior, veremos que el color de relleno se mantiene en un color gris intermedio. Haré un clic y a este nuevo le añadiré más claridad. En esta parte superior veo el cambio. Acá tengo arriba el nuevo color y acá el color anterior para tener una comparativa de qué tanto cambiará. Me mantendré siempre lo más cerca del borde izquierdo que pueda y únicamente subiré un poco más la selección para tener un gris con mucha más cantidad de blanco. Hago un clic en aceptar y ahora ya tengo mi segundo círculo. El mismo proceso de duplicar utilizaré para mi tercer círculo. Hago un clic sobre la capa a duplicar, presiono comando D para duplicarla y ahora muevo ese elemento hacia la posición en la que le deseo colocar. Como estos dos círculos están totalmente alineados, puedo mover a la derecha, pero también puedo presionar la tecla Shift para que haya una alineación perfecta, horizontal o vertical. Si suelto mi tecla Shift, voy a poderlo mover libremente, pero en cualquier momento al presionarla me lo va a alinear exactamente a la misma altura, ya sea horizontal o vertical. Colocaré exactamente como indica el boceto y ahora suelto el clic y posteriormente suelto la tecla Shift. A este le aplicaremos una tonalidad de gris con mayor cantidad de negro. Iré nuevamente a las propiedades de color, hago un clic y manteniéndome al lado izquierdo bajaré hasta agregar una mayor cantidad de negro. Si muevo también la ventana, puedo darme cuenta que tengo una previsualización de los colores utilizados para asegurarme que no estoy utilizando el mismo anterior. Ahora hago un clic en aceptar y ya tengo mi primera parte del logotipo creada. Ahora vamos a agregar la tipografía. Para la tipografía no tenemos un indicativo exacto del tipo de letra a utilizar, únicamente sabemos que debe de ser una tipografía sin serifa y con un estilo bold o negrita. Para añadir una capa de texto, vamos a la barra de herramientas principal y nos ubicamos sobre la herramienta tipo. La herramienta tipo nos permite crear una nueva capa de texto. Haré un clic sobre la herramienta y para crear un texto puedo nada más hacer clic y soltar donde necesito que inicie ese texto. En este caso me guiaré de estas líneas que tengo indicadas en el boceto. Hago un clic y ahora ingreso la palabra logo. Como mi texto está en modo edición, puedo seleccionarlo y sombrearlo. Y ahora podré ir al panel carácter que de manera predeterminada se muestra cuando estamos en el modo edición de nuestra tipografía. Para tener una mejor visualización lo voy a extender para que veamos todas sus propiedades. Como el indicativo que tengo es de una tipografía sin serifa, mantendré la selección que me sugiere el programa y cambiaré únicamente su estilo a un estilo negrita o bold. Para el color del logotipo, vemos que también acá tenemos el color de relleno y color de trazo. Sobre el color de relleno haré un clic y cambiaré el color del texto de un blanco a un gris con mayor cantidad de negro, incluso mayor cantidad de la que tiene
uno de los círculos. Hago un clic en aceptar y ahora puedo colocar mi tipografía. Si no cambio de herramienta y continúo con la herramienta texto activada, podré mover mi elemento y siempre se mantendrá seleccionado. Sin embargo, si quiero editarlo, debo de cambiar a mi herramienta selección, que se encuentra en la parte superior de la barra de herramientas. Y ahora vemos que esta capa de texto también posee un cuadro delimitador o un controlador de capa y posee un punto de ancla. Centraré este punto de ancla para asegurarme que está totalmente alineado a los controles de capa. Como tengo seleccionada la capa, presiono la tecla Command y voy a mi barra de herramientas principal a hacer doble clic sobre la herramienta punto de anclaje. Una vez colocado al centro, puedo volver a mi herramienta selección y ahora puedo cambiar el tamaño desde los bordes de la capa para poderlo alinear exactamente como indica el boceto. Lo arrastro hacia uno de los lados, voy hacia una de las esquinas, hago un clic y lo agrando. Vean que también se podría deformar, entonces va a ser fundamental que mantengamos presionada la tecla Shift mientras hacemos la escala. De esta forma, no importa cómo mueva mi mouse, siempre voy a tener un escalado proporcional de mi tipografía. Ahora que ya tengo el tamaño deseado, únicamente lo voy a colocar perfectamente alineado a la parte superior de mi línea guía. Las capas de texto de manera predeterminada colocan como nombre las primeras palabras del texto ingresado. Es por esta razón que mi capa en este momento ya tiene el nombre logo. Si tuviera mayor cantidad de letras, caracteres o palabras, también serían parte del nombre de la capa. Una vez finalizado este proceso, puedo ocultar mi capa de referencia, la capa que contiene la imagen y que está bloqueada, desde la parte izquierda de la capa, sobre este icono de ojo que tenemos. Hago un clic y ahora se oculta mi capa. Y acá ya tengo la composición de mis elementos. En la tipografía que tengo seleccionada, tengo un estilo un poco más grueso del estilo bold. Así que lo cambiaré y lo utilizaré para poder mantener un mayor grosor en mi tipografía. En este punto podemos definir si a nivel de composición necesitamos hacerle algún tipo de ajuste a nuestro logotipo o si lo mantenemos exactamente como la referencia. Para aplicar una paleta cromática visitaré el sitio color.adobe.com para poder extraer una paleta cromática. Cuando ingresamos al sitio tenemos en la parte superior un menú disponible. Haré un clic en explorar y ahí tendremos diferentes paletas cromáticas que podemos utilizar. Estas paletas cromáticas pueden ser de mucha ayuda para poder aplicarse a nuestros elementos de diseño. Para aplicar una de estas paletas cromáticas debemos hacer un clic para seleccionarla y acá tenemos sobre cada uno de los colores el código hexadecimal. Al pasar sobre cada uno de los colores podremos copiar ese código y luego copiarlo en el programa. Seleccionaré estos primeros tres colores para poder aplicarse a los círculos y este último color para la tipografía. Voy al primer color, hago un clic para copiar, vuelvo al programa y ahora seleccionaré el primer círculo. Una vez seleccionado, voy al color de relleno y en la ventana color de relleno de forma pegaré el código hexadecimal en este apartado. Selecciono el código actual, lo borro y luego con comando V pego el nuevo color. Acá ya tengo en la previsualización el nuevo color a utilizar y presiono aceptar. Este mismo proceso lo haremos para los siguientes dos círculos. Y también lo realizaremos para la tipografía. Si volvemos a mostrar nuestra imagen de referencia,
veremos también que tenemos el indicativo de un modo de fusión multiplicar. Esto debería de estar aplicado a las 3 capas. Entonces la seleccionaré en la línea de tiempo haciendo un clic en la primera capa y luego manteniendo presionada la tecla Shift haré un clic en las siguientes 2 capas. Una vez seleccionados podemos ir al menú capa, modos de fusión y aplicamos multiplicar. Ahora que ya lo tenemos aplicado, empezamos a crear estas transparencias cuando están superpuestas. Volveré a ocultar mi imagen de referencia. Ahora haré que esta superposición también se genere en los círculos del centro. Los moveré un poco más hacia el centro. La paleta cromática seleccionada, consideramos que uno de los colores tiene bajo contraste, también lo podremos editar. En mi caso, el color superior es demasiado débil y crea un bajo contraste, así que lo seleccionaré. Iré a la opción de color y cambiaré la intensidad de ese color. Si tengo activada la opción previsualizar, podré ver en tiempo real cómo se está aplicando el cambio de color, o si en este momento también decidiera cambiarle la tonalidad. Ahora que mi color ya está más saturado, ya tengo un mejor contraste. Haré un clic en aceptar. Y también aplicaré este proceso para el color izquierdo. Hago un clic, abro las opciones de color y también intensifico. Incluso podría cambiar la tonalidad. Hago un clic en aceptar y ahora ya tenemos nuestro logotipo y nuestros elementos colocados. Como ha cambiado el ancho y también la proporción, deberíamos de cambiar el tamaño de la tipografía y podríamos también manipular su posición. Para poder aprovechar mucho mejor la superposición y también el modo de fusión, utilizaré una paleta cromática con colores mucho más fríos, aunque mantendré las tonalidades originales y también mantendré el color en el texto. Ahora que ya tenemos nuestro logotipo trazado, ya estamos listos para iniciar el proceso de animación, que en la segunda parte veremos cómo se realiza manipulando las propiedades de cada capa y utilizando los cronómetros de animación.